Hola, grupo, chicas. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Jorge Guerrero Valeroso, que defendiste a la princesa de la Capadocia, al abatir con tu lanza el feroz dragón, te solicito humildemente que vengas en mi auxilio y me protejas de las acechanzas del demonio, los peligros, las dificultades, las aflicciones. Cobíjame bajo tu manto poderoso santo, escóndeme de mis enemigos, de mis perseguidores, de las envidias, magias, hechizos y maleficios. Protegido con tu manto, caminaré a través de los mares y la tierra, noche y día, mes a mes, año tras año. Y mis enemigos no me verán, no me oirán, no me seguirán. Bajo tu protección no caeré, no me perderé, no sangraré. Igual que nuestro Dios Salvador estuvo 9 meses protegido en el vientre de la Virgen María, así yo estaré protegido bajo tu manto, teniéndote delante de mí, armado con tu lanza y tu escudo. Amén. Padre bueno, te pedimos por la comunidad de San Nicolás, por, por mis grupos bíblicos, primero y segundo, por la pastoral familiar y todos los servidores de la comunidad San Nicolás de Bari, para que tú nos inundes con los dones del Espíritu Santo y nos ayudes a conocer, entender, comprender tu palabra y darla a conocer y ponerlo en práctica. Gracias, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. A ti también, Virgen Sagrada María, te suplico que nos cubras y protejas con tu manto y nos enseñes a conocer y amar a tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a iniciar con la lectura de Hechos 1, 6, 11. Hechos de los Apóstoles, del 6 al 11. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel? Él les contestó, no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos, como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo. Mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá así tal como le habéis visto marchar al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Jesús se ausenta visiblemente de la tierra después de haber encomendado a sus discípulos la misión de ser sus testigos. Ya estamos en esta lectura, se trata de los tiempos en que Jesús hace
ascendido al cielo. El objetivo del tema es, además de conocer los datos generales sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, queremos comprender las características de la iglesia primitiva y su capacidad de expansión. Eso nos servirá para descubrir cómo debe ser hoy día nuestras comunidades cristianas. Es para conocer un ejemplo de las primeras comunidades cristianas que los apóstoles y nuestro Señor Jesús pues formaron. Los datos generales sobre los hechos de los apóstoles, pues Evangelio de Lucas y Hechos son dos partes de una misma obra compuesta entre el 75 y el 90. El libro de Hechos no es una historia científica de la comunidad cristiana, sino una historia interpretada a la luz de la fe. Nos muestra el testimonio que la iglesia es en su nacimiento, expansión y misión da de Jesús y nos invita a proseguir esa misión. Entonces, el libro de Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas, pues fue escrito por el mismo Lucas. San Lucas, cristiano gentil, médico, compañero de viaje de Pablo y autor del tercer Evangelio, es el autor de estas obras. De hecho, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles constituyen una sola obra en dos partes, como se puede constatar en que ambos libros están dedicados a Teófilo, amigo de Dios, personaje real o simbólico que representa a todos los paganos. Está dirigido a Teófilo, que Teófilo puede ser cualquiera de nosotros. Nada más es cambiarle el nombre y está dirigido a nosotros. Además, fácilmente nos damos cuenta de ideas o temas que se repiten en las dos partes. Por ejemplo, el don del Espíritu Santo, el gozo y la alegría, la importancia de la oración, la universalidad de la salvación y la centralidad de Jerusalén, ya que en ella se realiza el culmen de la historia salvífica en el misterio pascual, y desde allí parte el anuncio de la buena nueva a todos los pueblos. Aunque en nuestra Biblia están separadas por el Evangelio de Juan, tercer Evangelio, y Hechos, son dos partes de una misma obra que hablan de Jesús y de la comunidad de sus seguidores. Pues en el Evangelio de Lucas habla de la vida de Cristo y en Hechos de los Apóstoles es lo que continúa después de que Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, resucita y se manifiesta a ellos para confirmarles su fe y que hagan todo lo que Él les enseña. Dice, fecha y lugar de composición. El libro fue compuesto entre los años 75 y el 90, probablemente en Acaya, Grecia, o quizás en Roma. La historia aun cuando no se trata de una obra histórica científica, sin embargo, el autor nos proporciona datos con una base histórica, pero iluminados e interpretados a la luz de la fe, dentro de una finalidad religiosa, mostrarnos que la iglesia continúa en el tiempo y en el espacio la misión de Jesús. Esa es la historia, que más que nada es cómo se fueron uniendo o formando las comunidades. Finalidad de la obra, Testigos, Hechos 1:8 nos da la pauta global del libro al mostrarnos que la iglesia debe continuamente dar testimonio de Jesús en todas partes. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es Hechos 1:8. Entonces ahí nos está hablando el mismo Lucas en Hechos de los Apóstoles, que ya por medio del Espíritu van a tener los dones para poder tener valor de hablar de la palabra de Dios, de la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesús. Otros aspectos podemos también pensar que Lucas en su obra quiere presentarnos el ejemplo de la era apostólica y en concreto de la vida de la primitiva comunidad de Jerusalén. Entonces, como leí, el tema, como lo dice el tema, una iglesia que nace y se extiende en Hechos de los Apóstoles. Eso cuando nace, cuando por obra del Espíritu Santo los apóstoles tienen el valor de dar a conocer
la verdadera iglesia de Dios y hacen las comunidades. Como la iglesia continúa la historia de la salvación predicando el evangelio a los judíos y a los no judíos o gentiles. Como la expansión de la iglesia entre los gentiles o paganos obedece al designio de Dios. En efecto, Pedro dice en casa de Cornelio, el primer gentil admitido a la comunidad cristiana. En verdad comprendo que Dios no hace diferencia de persona y que en cualquier nación el que lo teme y obra con rectitud es agradable ante él. Pues como lo dice aquí, todo aquel que lo da a conocer y obedece la palabra de Dios, pues, es agradable a los ojos y los bendice. Características de la primitiva o primera comunidad cristiana. La iglesia nace de la promesa del Padre hecha realidad por el Espíritu para dar testimonio de Jesús y prolongar su misión. Es una comunidad abierta a todos que vive de la palabra escuchada en la enseñanza de los apóstoles, orando y celebrando en la fracción del pan y testimoniada en la vida y comunión fraterna. Queremos indicar en este tema las principales características que se desprende de la lectura de los hechos. La iglesia trinitaria. Entonces aquí vamos a ir conociendo nosotros cómo se fundaron las primeras comunidades de nuestra iglesia. Iglesia trinitaria. La iglesia nace de la promesa del Padre que se hace realidad con el don del Espíritu Santo en Pentecostés, a fin de la comunidad de testimonio de Jesús. El Espíritu Santo, que es un poder y fuerza, está presente en los distintos miembros de la comunidad, en los apóstoles, en Pedro, en los 7, en Esteban, en Saulo, en los discípulos, en los mismos gentiles, en una palabra, en toda la comunidad. Que se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu es el que guía la obra de la evangelización y concede la fuerza necesaria para dar testimonio de Jesús, aún en medio de persecuciones y luchas. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que tus servidores puedan anunciar tu palabra con libertad. Cuando tú extiendes tu mano para realizar curaciones, señales maravillosas y prodigios en nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban reunidos tembló, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios con valentía. Esto lo encontramos en Hechos 4, 29 al 31 y Hechos 20 del 22 al 24 y del 21, 11. Iglesia testigo de cristiano. Entonces, iglesia trinitaria, pues que es la iglesia comandada por el Padre Dios, enseñada por nuestro Señor Jesús, todo lo que les enseñó, y dirigida, y el que da la fuerza, el valor y los dones para poder enseñar es el Espíritu Santo. Por eso dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a eso se le llama iglesia trinitaria. Iglesia, testigo de Cristo. La iglesia con sus palabras y obras debe dar testimonio de Jesús, en especial de su resurrección, ante los miembros del Sanedrín que quieren impedir el testimonio. Pedro y Juan les respondieron: juzguen si a los ojos de Dios está bien obedecerles a ustedes más que a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Pues Pedro y Juan les decían que ya no enseñaron, que ya no hablaran de Él, pero ellos ya habían recibido ese mandato y ya era el Espíritu Santo que los movía a seguir hablando de Él. En base a esta obediencia, los apóstoles predican con valentía el nombre de Jesús, realizan señales y prodigios en medio del pueblo. Ante esta palabra, muchos creen, por eso la palabra crece, se difunde y se multiplica. De esta manera, la palabra crecía y se fortalecía por el poder del Señor.
Pero muchos otros se obstinan, rechazan el testimonio y hasta persiguen a los cristianos. Esteban es el primer mártir testigo de Jesús, donde a pesar de que no lo dejaban, él siguió dando testimonio y muere apedreado por la gente, la multitud que no aceptaba la enseñanza de Jesús. El hecho de que la iglesia deba dar testimonio de Jesús y ser a la vez instrumento de Cristo para la salvación de los hombres hace que la iglesia no pueda vivir cerrada en sí misma ni preocupada de sí misma. Todo debe contemplarse a la luz de la misión que se le ha confiado, sus problemas, sus dificultades internas, su organización, tiene que resolverse a la luz de su misión. Aquí es, dice, a esto nos invita el Señor a que hagamos o sirvamos en una iglesia que sea de puertas abiertas, a salir a darla a conocer. No vamos a aprender para que nada más me quede en mi casa sabiendo lo que sé. Si el Espíritu Santo, si Dios nos concede el Espíritu Santo de poder hablar, de poder entender, pues nos invita a Dios a participar de ese proyecto, es darlo a conocer, formar comunidades. No es para que nos quedemos encerrados en nuestras casas. Cada uno de nosotros tenemos un don que lo debemos de poner al servicio de Dios para que recibamos las bendiciones. Iglesia Comunidad Universal. El ingreso a la iglesia se realiza a través de la predicación apostólica que suscita la conversión y la fe en los oyentes que luego son bautizados. Es el primer anuncio o querigma que es profundizado en la catequesis. Un ejemplo de la reacción ante el primer anuncio es lo que sucede después del acontecimiento de la venida del Espíritu en Pentecostés y del discurso de Pedro cuando él les hace ver a sus interlocutores, conviértanse y que cada uno se bautice en el nombre de Jesús el Mesías, para que se le perdonen sus pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, que fue prometido a ustedes, a sus hijos, a todos los que están lejos y a todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Por eso tanto judíos como gentiles pueden pertenecer a la iglesia. Nosotros al convertirnos debemos de reconocer que somos pecadores y que hemos fallado porque nadie es perfecto, todos somos pecadores. Y al reconocer que nosotros somos pecadores y pedirle perdón a Dios, Él nos va a iluminar con el Espíritu Santo para que aprendamos lo que Él nos escribe en su palabra. Iglesia, comunidad con características propias. Dice, en unas cuantas pinceladas, Lucas describe la vida de la comunidad en su interior. Dice, los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles. Tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Ellos estaban unidos y compartían lo que tenían y las comunidades sirven para que si tú tienes un problema, una dificultad, una preocupación, lo compartas. Si tú tienes una enfermedad o un problema y tú no lo compartes con tu comunidad, con tu grupo, pues ¿cómo te va a ayudar Dios si aquí quiere? Dice el Señor mismo, dice en su palabra, donde dos o más personas se reúnen en mi nombre a hacer oración, yo los escucharé. Entonces, por eso debemos de unirnos. Para eso son las comunidades, para unirnos y pedir y hacer oración por su enfermedad, por su preocupación, ya así sea espiritual, económica, pero aceptar que solo no podemos, que necesitamos la ayuda de Dios para que Él nos ayude, pero unidos en la oración, hacer esa petición para que Dios obre. Agrupado en torno a los apóstoles y perseverando en su enseñanza, que en definitiva es la palabra de Dios predicada por ellos. Pues en grupos y unidos en oración recibiremos lo que necesitamos. Viviendo una gran unión fraterna que llega hasta la comunidad de bienes
De modo que no había entre ellos ningún necesitado ni pobre. ¿Por qué? Porque todo lo que tenían lo compartían. Era para que todos tuvieran y no les faltara nada. Teniendo como centro la fracción del pan, o sea, la Eucaristía. Compartían la Eucaristía, la fracción del pan. Formando una comunidad de oración, en pocas palabras, la comunidad se distingue porque escucha la palabra. En los grupos leemos la palabra de Dios y la escuchamos. La vive, la hacemos vida. Cada uno de los que formamos parte de los grupos, pues hacemos vida, lo que compartimos, lo que aprendemos. La celebramos por medio de la Eucaristía, en la hora santa, en la misa, en el rosario, pues celebramos todo lo que aprendemos, que es la vida de Jesús. Y la convierte en oración. Todo eso lo convertimos en oración. Si nosotros compartimos que la necesidad de alguien que sufre por su esposo, su esposa, por un hijo, todo eso lo compartimos en la comunidad y hacemos oración para todos. La expansión de la iglesia, dice. La encomienda de Jesús a los suyos en dar testimonio de Él en todas partes. En todas partes estamos llamados a ser grande, a dar a conocer y a expansión, ser más grande, a ser más grande, a hacer más iglesia, a hacer más grupos para hablar de Jesús. Esto se cumplió partiendo de Jerusalén, expandiéndose poco a poco por Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Por eso esa iglesia, esa enseñanza se fue dando a conocer en otras partes. Antioquía fue el centro de donde partieron los viajes misioneros de Pablo y sus compañeros. En un lugar llamado Antioquía, de ahí fue que salieron para hacer otros viajes a otros lugares y dar a conocer la palabra de Dios. El valeroso que empezó a difundirlo fue Pablo. El plan, dice, marca el plan ser testigo de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Se trata de una iglesia en constante camino. Dice que debe llevar el testimonio de Jesús a todas partes. El plan o el proyecto de Dios es dar a conocer la palabra de Dios en todas partes. Dice, inicios y desarrollo. La iglesia tiene sus inicios y primer desarrollo en Jerusalén, centro de la historia de la salvación, ya que ahí se realizó el misterio pascual de Cristo. Los 7 primeros capítulos del libro nos presentan a la iglesia de Jerusalén. Es, las primeras 7 iglesias, pues fueron los principios de Jerusalén. Primera expansión. La iglesia a raíz de las persecuciones se extiende a las regiones de Judea y Samaria. Se funda también una comunidad en Antioquía, lugar donde por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús y centro de donde parten las misiones al mundo greco-romano. ¿eh? Así que como lo sabrán aquí, lo está diciendo aquí, a los primeros seguidores de Jesús y centro donde parten se les llamó cristianos. Cristianos, ¿por qué? Porque les sirven a Cristo y porque hablan de Cristo. No nomás son cristianos los hermanos separados. Los verdaderos cristianos somos los católicos que predicamos la palabra de Cristo, la enseñanza de Cristo, y por eso los primeros se dieron a conocer como cristianos. Hasta los confines del mundo. La iglesia amplia sus horizontes por el mundo grecorromano para llegar así hasta los confines de la tierra conocida por ellos. Luego, Saulo, apóstol de Jesucristo, gran impulsor de esta expansión es Saulo, que de perseguidor de los cristianos se convierte en apóstol de Jesucristo. El mismo Señor, cuando se le hizo presente en el camino a Damasco, había hablado a Ananías de la vocación y misión de Saulo, misión que sobrepasa los confines de Israel. Esto es un instrumento elegido por mí para difundir mi nombre entre los paganos. Los reyes y los israelitas
yo le mostraré todo lo que deberá padecer por causa de mi nombre. Entonces, ¿cómo Pablo, después de ser, pues como era un hombre de valor, de fuerza, comprometido, pues era muy comprometido con los romanos. Entonces, él obedecía. Cuando ya lo convierte, lo toca a nuestro Señor Jesucristo y se vuelve, después de perseguidor de cristianos, se vuelve ya un verdadero cristiano, y si el que da, lo toca a nuestro Señor Jesús, lo convierte y le da el nombre de Saulo. Después de llamarse Pablo, le pone el nombre de Saulo, y es el que es pues tocado por el Espíritu Santo. Lo convierte, Señor, es una conversión total, que después se vuelve él apóstol de Cristo. Dice, los 3 viajes misioneros de Pablo. Durante sus 3 viajes misioneros, Pablo va predicando la buena nueva de Dios a judíos y gentiles. El testimonio que da Pablo ante los presbíteros de Efeso es iluminador. Ya saben cómo me comporté con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que llegué a la provincia de Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, en medio de las pruebas que me causaron las maquinaciones de los judíos. Saben que no dejé de hacer nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé, tanto en público como en privado, dando testimonio ante judíos y griegos para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Entonces, el que más lo dio a conocer y el que más, ahora sí que escritos dejó, es Pablo. Ante la predicación de Pablo, la reacción de los oyentes varían. Los judíos ordinariamente se oponen y hasta persiguen a Pablo. Los gentiles, en cambio, suelen aceptar el Evangelio convirtiéndose y haciéndose bautizar en el nombre de Jesús. Ya Pedro anteriormente había comprendido que los gentiles también eran llamados a formar parte de la iglesia. Los gentiles somos todos nosotros. Pablo funda comunidades. De esta forma, Pablo va fundando y consolidando diversas comunidades con las que después conserva vínculos, sea a través de delegados suyos, sea a través de sus cartas. El viaje de Pablo prisionero a Roma. El libro de los Hechos termina con el viaje de Pablo prisionero a Roma. Allí sigue predicando con toda valentía el reino de Dios. El libro concluye de alguna forma invitando implícitamente a todos los discípulos de Jesús en todos los tiempos y lugares a seguir el ejemplo de este incansable predicador y testigo de Jesús. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado. Recibía a todos los que iban a verlo, les anunciaba el reino de Dios y les enseñaba lo referente a Jesucristo con toda libertad y sin ningún impedimento. Eso lo encontramos en Hechos 28 del 30 al 31. La alegría misionera. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto, pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. Esta carta es escrita por Francisco Evangelii Gaudio. Y luego aquí encontramos las reflexiones. Todos los cristianos estamos llamados a seguir dando testimonio de Jesús con nuestras palabras, nuestras obras. ¿En qué medida nosotros no solo decimos ser cristianos, sino también actuamos conforme a nuestra fe? En el momento en que nosotros vamos a aprender, vamos a conocer la palabra de Dios, vamos a saber lo que el Señor nos pide, es la manera que nosotros lo pongamos en práctica,
es como nosotros vamos haciendo parte de ese proyecto. La iglesia es esencialmente misionera, no debe cerrarse en sí misma, sino debe servir al reino de Dios en el mundo. ¿Somos una iglesia servidora del reino en el mundo o somos una iglesia que solo se contempla a sí misma, sin preocuparse de su misión que rebasa sus propias fronteras? Estamos llamados a ser una iglesia misionera, a salir, no a quedarme, yo ya aprendí, ya sé hacer esto y ya, ahí me quedo nada más haciendo lo mismo. No, hay que salir, hay que dar a conocer, hay que trabajar para los demás. Así como un día a mí me ayudaron, a mí me enseñaron, así mismo tengo que hacerlo, transmitirlo, darlo a conocer a los demás para recibir la bendición de Dios. Los cristianos estamos invitados a vivir del espíritu auténtico que hubo en la primitiva comunidad, pero a la vez a vivir en el presente y de cara al futuro, respondiendo cristianamente a las nuevas problemáticas que se presentan. ¿Nos importa el pasado, el presente y el futuro? Una vez recibimos al Espíritu Santo, debemos de participar y superarnos, tanto como en mi familia, tanto en mi comunidad y tanto para las demás familias. ¿Cómo podemos contribuir para que la pequeña iglesia de nuestra casa, barrio, trabajo, escuela de nuestra comunidad parroquial sea como la primitiva comunidad en la que los hablan los hechos? Pues haciendo, formando comunidades, invitando a familias a participar a los retiros, invitando a dar a las clases, invitando a la hora santa, llegando hacia todos. A mí me gustaría seguir llegando a las casas, a invitar a todas las actividades. Por eso ojalá que todo aquel que lo pueda hacer lo haga, porque pues yo ya no puedo caminar, pero espero que algunos de los que yo les enseño tengan esa fuerza y esa valentía de seguir y llegar a esos hogares donde ya no puedo llegar. Estamos en la disposición y en el camino de ir construyendo auténticas comunidades eclesiales de base. ¿Qué medios empleamos? Pues pues gracias a Dios ahorita ya es más fácil porque existe el WhatsApp, hay que utilizar todo el medio que tenemos de comunicación, ya sea por vía Facebook, WhatsApp, Messenger, invitar y dar a conocer a todos y compartir la palabra de Dios, el Evangelio, una frase, una enseñanza. A mí me da gusto cuando me dicen, un día estaba yo triste y un mensaje que usted compartió me ayudó a salir de esa tristeza. O un canto que usted compartió me alegró el día, me dio ánimos y me dio fuerza. De eso se trata, de ayudar con un canto, con un mensaje, una reflexión o una enseñanza. Pues gracias, terminamos esta lección. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento que acabo de compartir, que espero llegue a todos los corazones de mis grupos y de todo aquel que lo desee ver, y lo ponga y se acerque a conocer a mi Señor Jesús, nuestro Padre Dios, y que se deje moldear por el Espíritu Santo y que trabaje en ese gran proyecto de Dios. Se puede hacer las dos cosas, trabajar para Dios y ayudar a tu familia y trabajar para tu familia. Y más de la mano de Dios, Él te va abriendo los caminos y te va abriendo la paso para que te siga llegando bendiciones. Gracias y bendito seas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.